Llegamos a Paracas. Bueno amigos, en Paracas va a empezar nuestro tour porque nosotros salimos desde Lima en la madrugada a las 4 de la mañana. Si están viendo mi cara medio con sueño es por esto, pero ya estamos aquí en Paracas. Está pues casi 8 de la mañana. Todavía, me imagino que todavía no hace calor porque estamos justo por la playa. Aquí se nota que es como lugar donde debe estar calor, pero todavía yo me siento bien con mi busito, aunque en el sol se calienta bastante. Y desde aquí va a empezar como nuestro tour de full day para Casicas y vamos a ver qué va a ir el siguiente, porque ahorita llegamos, tenemos un poco de tiempo libre para caminar, para desayunar si es que quiere, pero ya tengo una pregunta para ustedes. Nosotros, cuando fuimos a un restaurante de marisquería, nos sirvieron la comida y encima estaba puesto unas como parecía como que fueran algas del mar. Y ahorita lo que estoy viendo aquí me parece mucho a lo que estaba en mi plato. Mi pregunta, ¿será esto lo mismo lo que me servían en el plato como adorno? Obvio que lo lavan y lo, no sé, preparan de alguna forma, pero me da mucha curiosidad. Y ya que estamos hablando de estas algas, quiero contarles que en Ucrania nosotros también tenemos algo parecido que sacan del mar. Lo llamamos col del mar y tiene un poco distinto el color, es más oscuro y otra forma son como más larguitas, así parece como si fuera la col. Y en Ucrania lo hacen como marinar en algunas salsas con zanahoria, con a veces salsa de soya, con un poco de mayonesa y es riquísima. Aunque a mi esposo no le gusta para nada, pero a mí me encanta este plato. No sé si será eso algo parecido aquí en Perú. Primera vez en mi vida que veo los pingüinos reales en su como hábitat natural y puedo decir que sí es cerca porque pero son chiquititos, así se ven de lejos, pero tan lindos. Ay, mira, están. Ay, Yeah, they're jumping, going up. Están yendo hacia arriba, señores. Ajá. Well, the small and black points no stuck los in the se rock les very ve. close to the water are small mussels. In Peru we call them choritos. There are thousands. Estoy tan emocionada de este tour que teníamos ahorita. Primero porque me gusta estar en el barco, segundo por lo que vimos los animalitos tan cerca. Entiendo que no vimos muchos, vimos los pingüinos, vimos los lobos marinos, unos que otros pájaros, los cangrejos de así chiquititos hasta los grandes y otros animales más, pero los vimos en su como hábitat y de tan cerca. Eso lo que me impresiona mucho y en general todo el recorrido que hicimos fue impresionante porque como guía nos contaba mucho y de todos los lugares que íbamos, que pasábamos nos contaba historia. También me sorprendió mucho la historia de esta imagen de cactus que es como lo curioso que aquí como que dijo no hay lluvias y por eso sigue esa imagen, o sea, no está desapareciendo. Bueno, vamos a probar los dulcecitos de aquí, de Paracas, ya que es gratis. ¿De qué paciencia? Estas son las galletas paciencia. ¿Cómo? Galletas paciencia. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque su elaboración es un poco complicada. Ah. Acércate. Acércate, amigo. Son las famosas Qué rico. Jocote. El dulce bandera de acá de Dakota. Mira. Por eso no. Para que se puedan Esas galletas francesas macarons, muy pero buenas más las simplecitos. Hola. Acércate por acá, reina.
Bueno amigos, nosotros ya llegamos a nuestro segundo punto. Estamos ahorita en el desierto más grande de América. Y nosotros vamos a ir en unos carros como este, se llama buggy. Vamos a subir a las dunas. Y vamos a ver qué nomás hay por ahí, porque también dijeron que ahí hay un como oasis que vamos a ver. Dice que tenemos 10 minutos para subir ahí arriba y que vamos a continuar con el desierto. Yo pensé que esto para mí ya fue suficiente la aventura. Ah, yo siento hasta en los dientes arriba. Y amigos, llegamos al primer punto. Desde aquí podemos ver un mini desierto que hay por aquí. Nos dejaron aquí subir para tomarnos las fotos, hacer videos, como unos 10 minutos. Está como justo la vereda, digamos, de la montaña, y hay que estar muy como con cuidado porque está muy inclinado. Y miren, hasta allá. Literal, nunca estaba en Egipto, pero me imagino que es mini Egipto. Ya vamos a preguntar a mi esposo que él sí estaba ahí. ¡Oh, calentita! Es otra arena, no como si fuera de la playa. Es una subida chiquita. Bueno amigos, aquí Alejandro se va a lanzar la tabla. Sí. Es que está muy alto y peligroso para ver por ahora. Ya luego les contaremos por qué no se va a lanzar. Sí, y también ya saben que está viendo cosas muy peligrosas y es un poco peligroso en mis ojos suficiente el carro. Sí que Alejandro ahorita se va a lanzarse y luego abajo yo le encuentro y él les va a contar. ¿Qué tal la experiencia? ¿Listo, Alejo? Pues creo que sí, en tiempos me da un poco de miedo, pero Sí, el suelo no pasó. sí has alzado una vez en la tabla. Sí, en Egipto igual. Lo Ah, mismo, ya sí. tiene experiencia ya. Así que ya va a Ya ir. vamos. Eso. Amigos, esa experiencia que nosotros teníamos es algo increíble, es algo que nunca he tenido en mi vida, y siempre cuando veía esos videos de los viajes, cuando van a Egipto y también hacen como esas cosas en los carros y todo, me parecía que está chévere, pero debe dar mucho miedo, y a mí sí me daba miedo, más que todo cuando estábamos así para abajo, o sea, estábamos yendo así para arriba, y parecía que ya, o sea, solo el pico y va a caer el carro, y así chujo para abajo, y es, como digo, una experiencia increíble. Creo que si van a venir a Perú, sí o sí tienen que coger uno de los tours que les va a llevar acá a este desierto. Y como les contaba al comienzo, aquí en pleno desierto hay un mini laguna, la que se llama oasis. Bueno, las lagunas que se encuentran dentro de unos desiertos las saben llamar como oasis, y pueden ver que aquí está en plena en pleno de las montañas de arena, está un poco de laguna, unas como árboles, las palmas, y
Es muy curioso. Aquí si ustedes vienen y tienen un poco de tiempo, también pueden hacer unas actividades. Por ejemplo, en español no sé cómo se llaman estos barquitos. En Ucrania lo llamamos catamarán. Es el barquito que tienes que estar como así pedaleando. Y en general sí, para dar una vueltita, para caminar aquí. Descansar un poco del tremendo sol que hace en las dunas es chévere, así que recomendado. Y quiero agradecer mucho a la agencia de viajes que se llama CN Guía. Es una agencia que hace los tours como este. Tiene mucha variedad de los tours. Tienen los precios bastante, digamos, económicos, muy buenos. Y hasta el momento estoy muy satisfecha porque nosotros salimos a las 4 de la mañana desde Lima y fuimos no en una buseta así como saben ir la mayoría de los tours, sino nos fuimos en un bus más o menos grande y el asiento estaba tan cómodo que todas estas 4 horas que nosotros teníamos que viajar hasta llegar a Paracas me quedé dormida más. Mi esposo, que no sabe dormir ni en aviones, ni en carros, ni en buses, también se quedó dormido porque dijo que sí está bien cómodo y suave el asiento. Así que una vez más les recomiendo esta agencia para que puedan hacer los tours y en la descripción yo voy a dejar todos sus contactos donde ustedes pueden contactar para también hacer, por ejemplo, este tour que estoy haciendo yo hoy día. Está grabando, estoy todita de mis pies. No se toca, creo que solo lavarlos, porque está todita hecho de arena. Y no me imagino, mi esposo que lanzó en esta tabla, yo creo que hasta en el interior debe tener ¿cómo es? La arena, pero vale la pena. Y ahorita nosotros, ya que estamos en Perú, toca probar todos los platos posibles como tradicionales. Aquí yo tengo el plato que se llama carrapulco con sopa seca. Si ustedes como yo van a preguntar qué es sopa seca, son estos fideos que fueron cocinados como que fuera sopa y ya lo absorbieron, algo así. Me explicaron. Y esto es como un tipo menestra, pero está hecho con papa, con un poco de chocolate. Sí, suena raro, pero es así. Y aquí está un pedazo de carne. Y el segundo plato que pedimos, bueno, somos 2 con mi esposo, era el pollo con arroz y papa huacachina. Perdón, huancaína. Ya con todos estos nombres me confundo. Voy a probar uno y otro para contarles qué me parece. Está espesito. A ver. Vamos a ver como que fuera, ¿cómo es? Estofado de carne. Está rico. Yo lo siento como un poquitinito, como algo de picante, pero es como el sabor que le mejora el plato. A ver, en los tallarines están como... no sé, también no están ricos. No tiene algún sabor como extraño. A ver. Y aquí está la carnecita. Ya les muestro. Ahí. Así está la carnecita. Vamos a probarla. No entiendo muy bien qué pescado es. Creo que es chancho. Que está con grasita. Está rico,
pero yo lo siento un poco seco. Pero en general está bueno este plato. Si ustedes me preguntan por qué está tan oscura esa parte del video, es que justo nosotros venimos a almorzar y se fue la luz en el restaurante. Ya que estamos aquí, nos ofrecieron pisco sour, ni sé cómo se pronuncia, una bebida típica. Vamos a ver qué tal. Bebidas alcohólicas Vera no puede, así que toca hacer el sacrificio a mí. Está rico, un sabor como fermentado, no sé, de alguna planta, la verdad no sé ni de qué está hecho. Está bueno, que sí le siento un poco fuerte. ¿Recomiendas para probar? Sí, recomiendo para probar. Tiene un sabor especial, un toque, no sé, peruano. Salud. Uno de los platos típicos de Perú es como arroz con pollo y papa a huancaína. Eso. Ahí. La papa huancaína yo he probado en Lima, en un comedor, y me gustó. Está rico. El arroz está muy bueno. Esta salsa que es de huancaína, ¿sí? Espero que lo pronuncie bien. No logro entender exactamente de qué está hecho, pero tiene un saborcito como que fuera algo con maní o algo así parecido. Muy buena la combinación, la papa con esta salsa. Y lo importante, el pollito. Aquí está. No sé si hay que meter también en la salsa, pero está rico. Está muy suave ese pollo. No es pollo asado. No sé la verdad cómo lo cocinan. Creo que es porque tampoco es solo cocinado, que tiene como condimentos por aquí. Ahí. Pero está en verdad muy rico. Me gusta la cocina peruana.